La música retumbaba en las paredes de mi corazón cuando Ana irrumpió en el apartamento a las 3 de la mañana, tambaleándose, con el vestido rojo desaliñado y una risa que cortaba el silencio como un cuchillo. Sus ojos, verdes como el Guadalquivir bajo el sol, brillaban con una mezcla de euforia y algo más, algo que no pude descifrar en ese instante, pero que me heló la sangre. Lucía, tienes que escuchar esto, gritó mientras dejaba caer su bolso al suelo, desparramando pintalabios y llaves por el parqué. Era una noche cálida de verano en Sevilla, y el aire traía el aroma de azahar mezclado con el humo de los bares de Triana. Ana y yo compartíamos un pequeño piso en la calle Betis desde hacía 6 meses, una convivencia que había comenzado como una necesidad económica pero que sin darme cuenta, se había convertido en el eje de mi mundo. Yo, Lucía, de 25 años con mi cabello corto y mi chaqueta de cuero como armadura, siempre me había considerado alguien que mantenía las distancias, alguien que no se dejaba atrapar por los sentimientos. Pero Ana, con su risa desbordante y su manera de llenar cada rincón con vida, estaba rompiendo todas mis defensas. Esa noche, mientras ella se dejaba caer en el sofá, con las piernas extendidas y el maquillaje corrido, me contó, entre risas y balbuceos, que había conocido a alguien en la fiesta. Una chica, Lucía, una chica increíble, dijo y su voz tembló, no por el alcohol, sino por algo más profundo. Me senté frente a ella con el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo oyera. ¿Y qué tiene de especial?, pregunté intentando sonar casual, aunque por dentro me quemaba la curiosidad, o tal vez algo más. Ana se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío, y susurró, me besó, Lucía. Y fue como si el mundo se detuviera. El aire se volvió denso y por un momento el tiempo pareció congelarse. No supe qué responder. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de celos, confusión y un deseo que no quería nombrar. Ana, mi compañera de piso, la chica que cantaba flamenco en la ducha y dejaba tazas sucias en el fregadero, había despertado algo en mí que no estaba preparada para enfrentar. Los días siguientes fueron un torbellino. Ana comenzó a salir más, siempre con esa chispa en los ojos que no había visto antes. Hablaba de Clara, la misteriosa chica de la fiesta, con una pasión que me hacía sentir invisible. Clara era una bailaora de flamenco de unos 27 años, con una melena negra como la noche y una presencia que, según Ana, te hacía olvidar cómo respirar. Yo, en cambio, me hundía en un silencio que no entendía. ¿Por qué me dolía tanto? ¿Por qué cada vez que Ana mencionaba a Clara sentía que algo se rompía dentro de mí? Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en el balcón, con el río reflejando las luces de la ciudad, Ana me miró fijamente. Lucía, ¿tú has sentido alguna vez que alguien te cambia la vida con solo mirarte? Su pregunta fue como un golpe. Quise gritarle que sí, que ella lo había hecho, que cada día que pasaba a su lado me sentía más viva y más perdida al mismo tiempo. Pero en lugar de eso, solo asentí y murmuré algo incoherente, dejando que el vino ahogara mis palabras. La verdad es que yo, Lucía, nunca había hablado de mi orientación. En un pueblo pequeño de Cádiz, donde crecí, ser lesbiana no era algo que se gritara a los 4 vientos. Me había mudado a Sevilla para escapar de los murmullos y las miradas, para encontrar un lugar donde pudiera ser yo misma. Pero incluso aquí, en esta ciudad vibrante y abierta, seguía escondiéndome detrás de mi chaqueta de cuero y mi actitud distante. Ana, sin saberlo, estaba abriendo una puerta que yo había mantenido cerrada con candado. Una semana después, Clara apareció en nuestra vida de una manera que no esperaba. Ana la invitó al piso, y allí estaba ella, con su vestido negro ajustado y una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Me saludó con un apretón de manos firme, sus ojos oscuros escrutándome como si pudiera ver a través de mí. Así que tú eres la famosa Lucía, dijo, y su tono tenía un matiz que no supe interpretar. Ana, radiante, no paraba de hablar, pero yo apenas podía concentrarme. Había algo en Clara que me ponía en guardia, algo que no encajaba con la imagen perfecta que Ana había pintado. Esa noche, mientras las 3 compartíamos una cena improvisada, sentí que estaba en el borde de un precipicio. Ana y Clara se reían, se rozaban las manos, se miraban como si el resto del mundo no existiera. Y yo, sentada al otro lado de la mesa, sentía que mi mundo se desmoronaba. No era solo que Ana estuviera enamorada de alguien más, era que por primera vez, me di cuenta de que yo también estaba enamorada de ella.
Y ese descubrimiento llegó con una verdad aterradora, no sabía si sería capaz de decírselo. Cuando Clara se fue, Ana se quedó mirando la puerta con una sonrisa soñadora. Es especial, ¿verdad?, me dijo buscando mi aprobación. Asentí, aunque por dentro quería gritar. Me levanté fingiendo que iba a lavar los platos, pero en realidad solo quería esconderme. En el fregadero, con el agua corriendo, dejé que una lágrima se escapara. No era solo por Ana, sino por mí, por la Lucía que nunca se había permitido sentir algo tan grande, tan abrumador. Esa noche, mientras Ana dormía en su habitación, me quedé despierta, mirando el techo. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo en esta cuerda floja, atrapada entre lo que sentía y lo que temía. Pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir, y que una decisión impulsiva de Ana después de otra noche de fiesta lo cambiaría todo para siempre. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Ana estaba más ausente, siempre enviando mensajes a Clara, planeando salidas, riendo por cosas que yo no entendía. Yo, en cambio, me sumí en un silencio que no era propio de mí. En el trabajo, en una pequeña librería en el centro de Sevilla, me perdía entre los estantes, buscando refugio en las palabras de otros para no enfrentar las mías. Pero cada noche, al volver al piso, la presencia de Ana me golpeaba como una ola. Su perfume, su risa, el eco de su voz cantando mientras cocinaba, todo me recordaba lo que no podía tener. Una tarde, mientras ordenaba libros, recibí un mensaje suyo: Lucía, esta noche hay una actuación de Clara en el tablao de Triana, tienes que venir. Mi primer impulso fue decir que no, inventar una excusa, cualquier cosa para no verla brillar junto a Clara. Pero algo en mí, quizás la esperanza absurda de estar cerca de ella, me hizo aceptar. Me puse mi chaqueta de cuero, me miré al espejo y me dije que podía soportar una noche más de este tormento. El tablao estaba abarrotado, con el aire cargado de humo y el sonido de las palmas acompasando el ritmo del flamenco. Clara estaba en el escenario con un vestido rojo que parecía arder bajo las luces. Bailaba con una intensidad que hipnotizaba, sus movimientos precisos pero llenos de alma, como si estuviera contando una historia que solo ella entendía. Ana, a mi lado, no podía apartar los ojos de ella. Es increíble, ¿verdad?, susurró, y su mano rozó la mía por un instante. Ese contacto, aunque fugaz, me hizo temblar. Después de la actuación, Clara se acercó a nosotras, sudorosa y radiante. Nos invitó a un bar cercano, y aunque quise negarme, la sonrisa de Ana me arrastró. En el bar, entre copas de vino y risas, Clara empezó a hablar de su vida. Había crecido en Granada, hija de una familia de artistas, y el flamenco era su forma de respirar. Ana la miraba como si fuera la única persona en el mundo, y yo me sentía cada vez más como una sombra. Pero entonces Clara me miró directamente y dijo: Lucía, tú no hablas mucho, pero apuesto a que tienes historias que contar. Su tono era provocador, casi como un desafío. No supe qué responder. Me limité a sonreír y tomar un sorbo de vino, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. ¿Cómo podía competir con alguien como Clara, que parecía tener el mundo a sus pies? Ana, en cambio, no notaba mi incomodidad. Estaba demasiado absorta en su burbuja de felicidad, y cada risa suya era como un recordatorio de lo lejos que estaba de mí. Esa noche, de vuelta en el piso, Ana estaba eufórica. Lucía, ¿no crees que Clara es como un huracán? Es tan libre, dijo, mientras se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sofá. Yo solo asentí, incapaz de articular lo que realmente sentía. Pero entonces ella se giró hacia mí, con una seriedad que no esperaba. Oye, ¿estás bien? Últimamente estás muy callada. Su preocupación era genuina, y por un momento sentí el impulso de confesarle todo, que la quería, que me estaba matando verla con Clara, que no sabía cómo manejar este nudo en el pecho. Pero el miedo me paralizó. Solo estoy cansada, mentí, y me encerré en mi habitación antes de que pudiera insistir. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar esta tortura. Quería odiar a Clara, pero no podía. Ella no había hecho nada malo, solo estaba viviendo su vida. El problema era yo y mi incapacidad para ser honesta conmigo misma.
A la mañana siguiente Ana me sorprendió con un café en la mano. Vamos a hacer algo juntas hoy, ¿vale? Solo tú y yo, dijo con una sonrisa que me derritió. Acepté aunque una parte de mí sabía que esto solo iba a hacerme más daño. Pasamos el día paseando por el parque de María Luisa, hablando de tonterías, riendo como antes. Por un momento sentí que volvíamos a ser las de siempre, dos amigas compartiendo un piso sin complicaciones. Pero entonces ella mencionó a Clara otra vez, y el hechizo se rompió. Creo que estoy enamorada de ella, dijo mientras mirábamos el estanque. Sus palabras fueron como un puñal. No pude mirarla. Me limité a asentir, con la garganta cerrada. Me alegro por ti, logré decir, aunque cada palabra me quemaba. Ana no notó mi dolor, estaba demasiado perdida en su felicidad. Esa noche Ana salió de nuevo con Clara. Yo me quedé en el piso sola, con una botella de vino y un montón de pensamientos que no podía ordenar. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva, tenía que hablar con ella, tenía que decirle lo que sentía, aunque me destrozara. Pero cuando Ana volvió a las 4 de la mañana, no estaba sola. Clara estaba con ella, y lo que vi al abrir la puerta me dejó sin aliento, Ana, con los ojos rojos de tanto llorar, y Clara, sosteniéndola como si fuera lo único que la mantenía en pie. Lucía, algo horrible ha pasado, dijo Ana con la voz rota. Y entonces todo cambió. No estaba preparada para lo que Ana me contó esa noche. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, me explicó que Clara había recibido una llamada durante la fiesta, su hermano menor, Miguel, había tenido un accidente en Granada. Un coche lo había atropellado mientras cruzaba la calle, y ahora estaba en el hospital en estado crítico. Clara, destrozada, había decidido tomar el primer tren a Granada, y Ana, sin dudarlo, la había acompañado hasta la estación. Pero algo más había pasado, algo que Ana no podía procesar. Clara me dijo que no podía seguir conmigo, confesó Ana, mientras se hundía en el sofá. Dijo que su vida es un desastre, que no puede arrastrarme con ella. Sus palabras eran un torrente de dolor, y yo, que había pasado semanas celosa de Clara, sentí una punzada de empatía. Pero también en algún rincón oscuro de mi corazón, una chispa de alivio que me hizo odiarme a mí misma. No supe qué decir. Me senté a su lado, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotras. Finalmente murmuré, lo siento, Ana. Sé cuánto la querías. Ella me miró con los ojos vidriosos y negó con la cabeza. No es solo eso, Lucía. Es que no sé quién soy sin ella. Todo esto es tan nuevo para mí. Sus palabras me golpearon. Ana, la chica segura de sí misma, la que llenaba cada rincón con su luz, estaba perdida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana apenas salía de su habitación, y cuando lo hacía, era como una sombra de sí misma. Yo intentaba animarla, cocinando sus platos favoritos, poniendo música flamenca que tanto le gustaba, pero nada funcionaba. Una noche, mientras compartíamos una cena silenciosa, me armé de valor y le pregunté, Ana, ¿qué pasó exactamente con Clara? ¿Por qué te dijo eso? Ella suspiró jugueteando con su tenedor. No lo sé, Lucía. Dijo que necesitaba espacio, que no podía manejar una relación ahora. Pero siento que hay algo más, algo que no me está contando. Mi instinto me decía que Clara no estaba siendo del todo honesta, pero no quise alimentar las dudas de Ana. En cambio, le tomé la mano y le dije, tú eres suficiente, Ana. Con sin ella. Fue la primera vez que me permití un gesto tan íntimo, y el calor de su piel contra la mía me hizo temblar. Ella me miró sorprendida, y por un instante pensé que diría algo. Pero solo sonrió débilmente y murmuró, gracias, Lucía. Esa noche, mientras lavaba los platos, mi mente era un caos. Quería estar ahí para Ana, ser su amiga, su apoyo. Pero cada vez que la miraba, sentía ese nudo en el pecho, ese deseo que no podía ignorar. Estaba enamorada de ella, y cada día que pasaba sin decírselo era como traicionarme a mí misma. Pero ¿cómo podía confesarle algo así cuando estaba tan rota? Una semana después, Clara volvió a Sevilla. Ana me lo contó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Quiere hablar conmigo, dijo mientras se arreglaba frente al espejo.
Tal vez solo necesita tiempo, ¿sabes? Tal vez podamos arreglarlo. Yo asentí forzando una sonrisa, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo mis pies. No quería que Ana volviera con Clara, pero tampoco podía soportar verla sufrir. Esa noche Ana no volvió a casa. Me quedé despierta, mirando el reloj, imaginando mil escenarios. ¿Habían vuelto? ¿Estaban juntas de nuevo? Cuando finalmente escuché la puerta, eran las 2 de la mañana. Ana entró con el rostro pálido y los ojos hinchados. No va a funcionar, dijo sin mirarme. Clara dice que no está lista, que tal vez nunca lo estará. Se dejó caer en el sofá, y esta vez no pude contenerme. Me senté a su lado y la abracé. Ana se derrumbó en mis brazos, llorando como nunca la había visto. ¿Por qué no soy suficiente, Lucía?, susurró entre sollozos. Y entonces, sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca: eres más que suficiente, Ana. Eres todo. Ella levantó la vista confundida y por un momento pensé que había cometido un error. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos y algo cambió. El aire se cargó de una tensión nueva, una que no podía ignorar. No sé quién se acercó primero, pero de repente sus labios estaban contra los míos. Fue un beso desesperado, lleno de dolor y deseo, como si ambas estuviéramos intentando salvarnos de algo. Pero tan rápido como empezó, terminó. Ana se apartó con los ojos abiertos de par en par. Lo siento, Lucía, no sé qué estoy haciendo, dijo y salió corriendo a su habitación. Me quedé allí con el corazón latiendo como un tambor, sin saber si había ganado algo o lo había perdido todo. Lo único que sabía era que después de ese beso, nada volvería a ser igual. El beso de Ana dejó un eco que resonaba en cada rincón del piso. Durante días apenas nos mirábamos. Ella evitaba mis ojos, desayunaba en silencio y salía temprano con cualquier excusa. Yo por mi parte me sumergí en el trabajo, apilando libros en la librería como si pudiera construir un muro entre mis sentimientos y la realidad. Pero cada noche al volver a casa, la veía, su chaqueta colgada en la entrada, sus zapatillas junto al sofá, pequeños recordatorios de que no podía escapar de ella. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, el silencio se volvió insoportable. Ana, tenemos que hablar, dije con la voz temblorosa. Ella levantó la vista, sus ojos verdes llenos de una mezcla de miedo y cansancio. No sé si estoy lista, Lucía, respondió, pero no se movió. Me senté frente a ella, buscando las palabras. Lo que pasó no fue un error para mí, confesé, sintiendo que mi corazón estaba al borde de un abismo. Sé que estás confundida, pero necesito que sepas que siento algo por ti. Algo real. Ana se quedó en silencio jugueteando con la taza. Lucía, yo no sé qué siento, dijo finalmente. Todo esto es nuevo para mí. Clara fue la primera persona que me hizo cuestionarme, y ahora tú. Su voz se quebró, y vi lágrimas en sus ojos. No quiero hacerte daño, pero no sé si puedo darte lo que quieres. Sus palabras fueron como un puñal, pero también había una honestidad en ellas que me dio esperanza. No estaba diciendo que no, solo que necesitaba tiempo. Los días siguientes fueron una danza delicada. Intentábamos actuar con normalidad, pero cada roce, cada mirada, estaba cargada de significado. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, Ana apoyó la cabeza en mi hombro. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue como si el mundo entero se detuviera. No dijimos nada, pero sentí que algo estaba cambiando, que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad para nosotras. Pero entonces Clara volvió a aparecer. Una tarde, mientras yo estaba en la librería, Ana me llamó. Clara quiere verme otra vez, dijo con la voz llena de dudas. Dice que cometió un error, que quiere intentarlo de nuevo. Mi corazón se hundió. ¿Y tú qué quieres, Ana?, pregunté intentando mantener la calma. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No lo sé, admitió. Pero necesito hablar con ella. Necesito cerrar esto. Esa noche Ana salió a encontrarse con Clara. Me quedé en el piso, sola, con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que no podía obligarla a elegirme, pero la idea de perderla me aterraba.
Intenté distraerme leyendo, pero cada palabra se desdibujaba en la página. Cuando Ana volvió pasadas las 12, su rostro estaba serio, pero no había lágrimas. Hablamos, dijo sentándose a mi lado. Clara quiere volver, pero le dije que no. No puedo seguir corriendo detrás de alguien que no sabe lo que quiere. Me miró y por primera vez vi algo nuevo en sus ojos, determinación. Lucía, no sé si estoy lista para algo serio, pero sí sé que no quiero perderte. Eres mi hogar. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía si estaba prometiéndome un futuro o solo un momento, pero en ese instante no importaba. Me acerqué y la abracé sintiendo que por primera vez no estaba luchando sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana y yo empezamos a hablar más, a compartir más. Una noche, mientras paseábamos por el río, me tomó de la mano. No sé a dónde va esto, Lucía, dijo, pero quiero intentarlo. Contigo. Fue la primera vez que sentí que el mundo estaba de mi lado. Nos besamos bajo un farol con el Guadalquivir como testigo, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero la vida nunca es tan simple. Una semana después, recibí un mensaje de Clara. Necesito hablar contigo, Lucía. Es sobre Ana. Mi corazón se detuvo. No quería volver a ese torbellino, pero algo en su tono me dijo que no podía ignorarlo. Quedamos en un café en el centro y cuando la vi, supe que algo estaba mal. Clara estaba pálida, con ojeras profundas. No te conté toda la verdad, dijo sin rodeos. Hay algo que Ana no sabe, algo que podría cambiarlo todo. Sentada frente a Clara en ese café abarrotado de Sevilla, sentí que el mundo se tambaleaba. Ella jugueteaba con su taza, evitando mi mirada, hasta que finalmente habló. Lucía, no fui honesta con Ana, dijo con la voz baja. Cuando le dije que necesitaba espacio, no era solo por mi hermano. Hay alguien más en mi vida, alguien de mi pasado que no he podido dejar atrás. Sus palabras me golpearon, pero no por la razón que esperaba. No era celos lo que sentía, sino rabia. Rabia por Ana, que había derramado tantas lágrimas por alguien que no la valoraba. ¿Por qué no se lo dijiste?, pregunté intentando mantener la calma. Clara suspiró. Porque no quería hacerle más daño. Pero ahora que sé que tú y ella, bueno, que hay algo entre vosotras, siento que debo ser honesta. Ana merece saber la verdad. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Una parte de mí quería gritarle, pero otra sabía que esto podía ser el cierre que Ana necesitaba. Cuando volví al piso, Ana estaba en el balcón, mirando el río. Le conté lo que Clara me había dicho, palabra por palabra, sin suavizar nada. Esperaba que se derrumbara, pero en cambio, me miró con una calma que no esperaba. Gracias por decírmelo, Lucía, dijo. Supongo que siempre supe que había algo más, pero no quería verlo. Se acercó y me abrazó y en ese momento sentí que estábamos más unidas que nunca. Los días siguientes fueron como un nuevo comienzo. Ana y yo empezábamos a construir algo frágil pero hermoso. Pasábamos las noches hablando hasta el amanecer, compartiendo sueños, miedos y risas. Una tarde, mientras paseábamos por la Plaza de España, me confesó algo que me dejó sin palabras. Lucía, nunca pensé que podría sentir algo así por una mujer. Pero contigo, todo tiene sentido. Su confesión fue como un rayo de luz en la oscuridad. Por primera vez sentí que podía ser yo misma, sin miedo. Pero la felicidad nunca dura tanto como queremos. Una noche, mientras cenábamos, Ana recibió una llamada. Era su madre, desde su pueblo en Huelva. Su padre estaba enfermo y necesitaban que volviera a casa. No sé cuánto tiempo estaré allí, dijo con la voz temblorosa. Pero no quiero que esto cambie lo que tenemos. Le prometí que la esperaría, aunque por dentro sentía un nudo de ansiedad. La idea de perderla, incluso temporalmente, me aterraba. Ana se fue al día siguiente, dejándome con un piso que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacío. Intenté llenar los días con trabajo, con paseos, con cualquier cosa que me distrajera. Pero cada noche al acostarme, miraba su habitación vacía y sentía un vacío en el pecho.
Nos escribíamos todos los días y sus mensajes eran como un salvavidas. Te echo de menos, Lucía, escribió una noche. Vuelve pronto, respondí con el corazón en la mano. Una semana después, recibí una noticia que me dejó helada. Clara había vuelto a contactar a Ana, diciéndole que había cometido un error, que quería una segunda oportunidad. Ana me lo contó por teléfono con la voz llena de dudas. No sé qué hacer, Lucía, dijo. Una parte de mí todavía siente algo por ella, pero luego pienso en ti, y no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que estaba en una encrucijada, y yo no podía hacer nada más que esperar. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé un autobús a Huelva sin decírselo a Ana. Quería verla, hablar con ella cara a cara, recordarle lo que teníamos. Cuando llegué a su pueblo, la encontré en la plaza, sentada en un banco mirando al horizonte. Lucía, dijo sorprendida cuando me vio. ¿Qué haces aquí? Sonreí, aunque por dentro estaba temblando. No podía esperar más, dije. Necesito saber si esto es real para ti. Ana me miró con los ojos brillantes. Es real, susurró. Tú eres real. Nos besamos allí, en medio de la plaza, sin importar quién nos viera. Pero cuando nos separamos, vi una sombra en su rostro. Hay algo más que no te he contado, dijo, y mi corazón se detuvo. Ana tomó mi mano y me llevó a un café tranquilo en el pueblo. Allí, con la voz baja y los ojos fijos en la mesa, me contó lo que no había querido decir por teléfono. Cuando volví a casa, mi familia empezó a preguntarme por mi vida en Sevilla, dijo. Y cuando mencioné que estaba conociendo a alguien bueno, no reaccionaron bien. Hizo una pausa, y supe lo que venía. Les dije que era una mujer, Lucía. Les hablé de ti. Y mi padre, él no quiere que vuelva a Sevilla. El mundo se detuvo. Sabía lo que significaba ser rechazada por tu familia. Yo había pasado por eso en Cádiz, cuando mi madre encontró una carta que le había escrito a una chica del instituto. Pero escuchar a Ana, ver el dolor en sus ojos, fue como revivir mi propia herida. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté con la voz apenas audible. Ella levantó la vista, y por primera vez vi una chispa de rebeldía. No voy a dejar que ellos decidan mi vida, dijo. Pero necesito tiempo para hacerles entender. Esa noche me quedé en Huelva. Ana me llevó a conocer a su madre, una mujer amable pero visiblemente tensa. No mencionamos nuestra relación, pero la mirada de su madre decía que lo sabía todo. Durante la cena, Ana hablaba con una mezcla de nerviosismo y determinación, intentando mantener la paz. Yo, en cambio, apenas podía comer. Sentía que estaba invadiendo un espacio que no me pertenecía, pero al mismo tiempo, no quería dejar a Ana sola. Al día siguiente volvimos a Sevilla juntas. En el autobús, Ana apoyó la cabeza en mi hombro y me susurró, gracias por venir, Lucía. No sé qué haría sin ti. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. Sabía que su familia no iba a rendirse tan fácilmente y la sombra de Clara aún planeaba sobre nosotras. De vuelta en el piso intentamos retomar nuestra rutina, pero algo había cambiado. Ana estaba más callada, más pensativa. Una noche, mientras cocinábamos juntas, me confesó que había hablado con Clara otra vez. Me escribió para disculparse, dijo. Dijo que está intentando cambiar, que quiere ser honesta. Pero le dije que ya no hay nada entre nosotras. Me miró buscando mi reacción. Asentí, aliviada, pero no pude evitar preguntarme si Ana seguía sintiendo algo por ella. Los días pasaron, y nuestra relación empezó a florecer de nuevo. Íbamos a recitales de poesía, bailábamos en los bares de Triana, nos besábamos bajo las estrellas. Pero cada vez que sonaba el teléfono de Ana, sentía un nudo en el estómago. Su familia seguía insistiendo en que volviera a Huelva, y aunque ella se mantenía firme, veía el cansancio en sus ojos. Una noche, mientras paseábamos por el Alcázar, Ana se detuvo y me miró con una intensidad que me desarmó. Lucía, quiero que sepas que estoy luchando por esto. Por nosotras, dijo. Pero necesito que me prometas algo, si alguna vez sientes que no puedes más, dímelo.
No quiero perderte por no ser honesta. Sus palabras me golpearon, porque eran exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Lo prometo, dije, y sellamos esa promesa con un beso. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, mientras desayunábamos, Ana recibió una carta de su padre. La abrió con manos temblorosas, y cuando leyó las primeras líneas, su rostro se descompuso. Quiere que vuelva a casa para siempre, dijo con la voz rota. Dice que si no lo hago, no seré bienvenida en la familia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No sabía cómo ayudarla, pero sabía que no podía dejarla enfrentar esto sola. Tomé su mano y le dije, Ana, tú decides tu camino. Pero pase lo que pase, estoy aquí. Ella me abrazó y en ese momento supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. Pero también sabía que la batalla más grande aún estaba por venir. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Ana estaba atrapada entre dos mundos, el amor que sentía por mí y la presión de su familia. Cada llamada de su madre era un recordatorio de lo que estaba en juego. Yo intentaba ser su roca, pero por dentro me sentía como un castillo de naipes a punto de colapsar. Sabía que Ana me quería, pero también sabía que el peso de su familia podía ser más fuerte que cualquier promesa. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en el balcón, Ana rompió el silencio. Lucía, he estado pensando mucho, dijo con la voz firme pero cargada de emoción. Quiero luchar por nosotras, pero no puedo seguir viviendo a medias. Necesito enfrentar a mi familia, decirles quién soy realmente. Me miró, esperando mi reacción. ¿Y si no lo aceptan?, pregunté temiendo la respuesta. Ella sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. Entonces encontraré mi propia familia. Contigo. Sus palabras fueron como un faro en la tormenta. Decidimos que viajaría a Huelva el fin de semana para hablar con sus padres cara a cara. Yo quería acompañarla, pero ella insistió en que debía hacerlo sola. Esto es algo que tengo que resolver yo, dijo. Pero saber que estarás esperándome me da fuerza. La abracé intentando grabar ese momento en mi memoria, como si pudiera protegerla de lo que venía. El viernes por la mañana, Ana se fue. El piso se sentía vacío sin ella, como si hubiera perdido su alma. Pasé el día en la librería, pero mi mente estaba en Huelva, imaginando cada palabra, cada gesto. Cuando me escribió esa noche su mensaje era breve, hablé con ellos. No fue fácil. Te cuento cuando vuelva. Mi corazón se aceleró, pero no quise presionarla. Solo respondí, aquí estaré. Ana volvió el domingo por la noche con el rostro cansado pero una chispa nueva en los ojos. No me desheredaron, dijo con una risa amarga. Pero no fue fácil. Mi padre apenas me habló y mi madre, ella dice que necesita tiempo. Se sentó en el sofá, y yo me uní a ella tomando su mano. Les dije que te amo, Lucía. Que no voy a renunciar a ti. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que decía esas palabras, y aunque venían con un peso, también traían una promesa. Esa noche dormimos juntas por primera vez, no como amantes, sino como dos personas que se habían encontrado en medio del caos. Nos abrazamos bajo las sábanas y por un momento sentí que nada podía tocarnos. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Unos días después, Clara reapareció. Esta vez, no fue un mensaje ni una llamada. Se presentó en el piso sin avisar, con una expresión que no supe descifrar. Necesito hablar con Ana, dijo sin siquiera saludarme. Ana, que estaba en la cocina, salió y se quedó helada al verla. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz tensa. Clara respiró hondo y dijo, cometí un error, Ana. No puedo vivir sin ti. El aire se volvió denso. Ana me miró, y vi el conflicto en sus ojos. Sabía que Clara había sido su primer amor, la que había despertado algo en ella. Pero también sabía que lo nuestro era diferente, más profundo, más real. Clara, ya tomé una decisión, dijo Ana con una calma que me sorprendió. Estoy con Lucía ahora. Y no voy a volver atrás. Clara intentó protestar, pero Ana levantó una mano.
Por favor, vete. Esto se acabó. Cuando Clara se fue, Ana se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios. Lo siento, Lucía. No quería que pasaras por esto. La abracé sintiendo que por primera vez, éramos nosotras contra el mundo. No tienes que disculparte, dije. Solo quédate conmigo. Los meses siguientes fueron como un sueño del que no quería despertar. Ana y yo encontramos un ritmo, una forma de estar juntas que era tan natural como respirar. Pasábamos las noches explorando Sevilla, desde los bares de Alameda hasta los jardines del Alcázar, y cada momento era una pequeña victoria. Pero la sombra de su familia seguía ahí, como una nube que no terminaba de disiparse. Una tarde, mientras paseábamos por el río, Ana recibió una llamada de su madre. Por primera vez en semanas, no colgó después de unos minutos. Habló durante casi una hora y cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Mi madre quiere conocerte, dijo con una mezcla de incredulidad y esperanza. Dice que no entiende todo, pero que quiere intentarlo. Mi corazón dio un vuelco. Era un paso pequeño, pero significativo. Decidimos viajar a Huelva juntas. El encuentro con su madre fue tenso al principio, pero poco a poco, las barreras empezaron a caer. Nos sentamos en su pequeño patio, rodeadas de macetas con geranios, y hablamos. No de nuestra relación, sino de cosas simples, el clima, los libros, la vida en Sevilla. Cuando nos despedimos, su madre me abrazó y aunque no dijo nada, sentí que era un comienzo. De vuelta en Sevilla, Ana y yo empezamos a soñar con un futuro juntas. Hablábamos de viajar, de mudarnos a un piso más grande, de construir una vida. Pero lo más importante era que por primera vez ninguna de las dos tenía miedo. Habíamos enfrentado a Clara, a su familia, a nuestros propios demonios, y seguíamos en pie. Una noche, mientras celebrábamos nuestro primer aniversario en un pequeño restaurante en Triana, Ana sacó una caja del bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, de plata, con una pequeña piedra verde que hacía juego con sus ojos. No es una propuesta, dijo riendo. Todavía no. Pero es una promesa. De que siempre seré tu compañera, en las buenas y en las malas. Me puse el anillo con lágrimas en los ojos, y supe que pase lo que pase, siempre llevaría esa promesa conmigo. Mirando atrás, todo empezó con una noche de fiesta, un vestido rojo desaliñado y una confesión que cambió nuestras vidas. Ana y yo aprendimos que el amor no es solo pasión, sino también valentía, la valentía de ser quienes somos, de enfrentarnos al mundo, de elegirnos cada día. Y aunque el camino no fue fácil, cada paso valió la pena. Porque al final, lo que Ana hizo después de salir de fiesta no fue solo besarme. Fue abrir una puerta a un mundo donde podíamos ser nosotras mismas, sin miedo, sin máscaras. Y eso, más que nada, es lo que hizo que nada volviera a ser igual.